Básicamente, vamos a revisar todo lo que son los principios de la programación distribuida. Vamos a analizar ese contexto general. Bueno, ¿qué es esto de las aplicaciones distribuidas? ¿Qué es esto de los sistemas distribuidos? ¿Con qué se come? ¿Qué es? ¿Dónde lo estamos viendo? Y de hecho nos vamos a dar cuenta de que los sistemas distribuidos están mucho más cercanos de lo que nosotros creemos, ¿ok? Vamos a hablar acerca de los principios en la primera unidad. Vamos a hablar acerca de lo que es la programación distribuida a nivel de sistemas operativos. En el tercer módulo vamos a hablar de algo que recuerdan en la materia del semestre anterior, ya lo habíamos hablado, y es acerca del SOA, la famosa arquitectura orientada a servicios. La diferencia es que en este semestre vamos a profundizarla, vamos a tratar de meternos de cabeza en lo que es el manejo de todo lo que tiene que ver con el WSF. Vamos a tratar de escudriñarlo, de analizarlo, de revisarlo a más profundidad, con el objetivo, obviamente, de ir teniendo una arquitectura mucho más consolidada, fuerte, parametrizable, segura, interoperable, a nivel de lo que es la característica, la perspectiva que tiene SOA dentro de la implementación de aplicaciones. Y terminaremos en la última unidad un poquito hablando de lo que es la computación en grid y sobre todo, ¿no? La aplicación de este tipo de tecnologías en los entornos actuales. Entonces, algo a mí, perdón, chicos, creo que se me salió. Ya, esperen por prender el ventilador de aquí. Ok, voy a nuevamente a ver dónde estábamos. ¿Dónde estábamos aquí? Permítanme, chicos, perdón. Ok, aquí estamos. Entonces, lo que les mencionaba es un poquito ver cómo nosotros enfocamos esta computación en grid, ¿no es cierto? Que es el principio, también una de las líneas que tenemos dentro de lo que son los sistemas distribuidos, cómo la orientamos dentro de lo que es el desarrollo de la materia como tal. Entonces, dentro de la unidad 1, lo que vamos a ver es una introducción a los sistemas distribuidos. Vamos a hablar de manera muy general todo lo que tiene que ver con la comunicación a nivel de redes. No sé si ustedes ya han recibido la materia de redes. ¿Me confirman? Ya, Ingeniero. entonces, eso es importante porque ya en este punto lo que nosotros haremos, más que meternos a la parte de configuración de redes, vamos a hablar de manera general sobre conceptos que son importantes, debemos manejarlos dentro de la materia. Vamos a hablar de lo que son los modelos de arquitecturas y vamos a hablar acerca de lo que es los procesos y comunicación. En la unidad 2 vamos a hablar de la distribución y los sistemas operativos, vamos a hablar del tema de lo que es la sincronización, hablaremos de lo que son las transacciones distribuidas, hablaremos de los sistemas operativos distribuidos y hablaremos de lo que son los sistemas de archivos distribuidos. En la unidad número 3 vamos a meternos, como les decía, de cabeza a lo que es y a profundizar todo lo que tiene que ver dentro del esquema SOA a través de la implementación de servicios con el Windows Communication Foundation. Y en la unidad número 4 vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la replicación, consistencia y tolerancia a fallas. Vamos a hablar de aspectos como lo que tiene que ver con la parte de seguridad. Vamos a hablar de lo que es el cómputo en la nube y también un poco de lo que tiene que ver con la parte de lo que es la multimedia distribuida. Entonces, yo en lo personal, muchachos, he tratado de utilizar estas temáticas que son 100% actuales, porque obviamente, eh, si hubiésemos tomado como referencia algunas bibliografías, obviamente en esos libros se habla de algunos sistemas
y configuraciones, ¿no es cierto? De que ya son un poquito, digamos, más que obsoletos, son configuraciones que de pronto ya no están siendo muy utilizadas hoy en día. Entonces, por eso la necesidad mía de que todos estos conceptos o estas subunidades dentro de cada una de las temáticas sean temas actuales y que los vamos a, y que lo estamos viendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de hablar de este tipo de, de conceptos dentro de cada una de las unidades. Reglas y recomendaciones, muchachos, como es de costumbre, por favor, está revisando continuamente el aula virtual, porque ese es el punto de contacto nuestro a la hora de realizar trabajos, a la hora de realizar evaluaciones, a la hora de realizar nuestros exámenes. A diferencia del semestre anterior, vamos a tratar de hacer una validación formal de los trabajos que vamos a realizar, muchachos. Entonces, yo le digo a usted, vamos a hacer por ejemplo, ¿no? Una configuración X. Se me ocurre, vamos a hacer un clúster de alta disponibilidad, por ejemplo. Entonces, no solamente voy a necesitar que usted me envíe el trabajo, sino que yo voy a necesitar validar lo que usted hizo. Entonces, nos vamos a conectar, yo voy a sortear el orden de revisión, menos mal, somos pocos. Entonces yo les voy a decir, bueno, entonces sorteo y digo, primero le tocó a Montserrat. Entonces, Montserrat, compártame la configuración. Yo voy calificando y esto me voy a tomar el tiempo para poder hacer eso, especialmente los días jueves que tenemos la hora PAI para poder revisar este tipo de trabajos que tengamos que hacer y en los cuales yo necesito que usted me defienda lo que va a hacer. Otro tema importante es de la entrega de trabajos. Ya sabemos, chicos, ya venimos trabajando algunos años. Entonces, ya saben, trabajo, día, hora y fecha señalado, por favor. Y sí les pido, por favor, de que los trabajos sean hechos de la manera más consciente posible. En este mismo grupo yo encontraba trabajos que, de verdad, cuando pasaba el Urcum me decía 95, 96, 98% de plagio. Entonces yo no veía ese valor agregado de muchos trabajos a la hora de revisar. O yo les preguntaba, les mandaba a consultar un tema en específico y me entregaban otra cosa totalmente diferente. Y en el peor de los casos me entregaban el mismo trabajo del compañero. Entonces, por favor, desde el inicio, muchachos, desde el inicio, recordemos, primero que los trabajos son individuales. Cuando yo diga trabajo en grupo, bueno, ahí sí, trabajo en grupo, y aún así, el trabajo de ese grupo no debe ser igual al trabajo de otro grupo. Entonces, por favor, aquí sí tenemos que aplicarnos mucho con respecto a esto. Otra cosa, como les decía, la copia de deberes, proyectos de evaluaciones o exámenes, eso para mí queda totalmente anulado. Si yo evidencio eso, los chicos ya saben, la nota es cero. ¿Ok? Otra cosa, por favor, como les decía, manejarnos con un principio de integridad y de honestidad. Entonces, si yo, ejemplo, hago algo, pues bueno, o sea, yo hago mi trabajo, me dedico a mi trabajo y yo sé que la nota que voy a obtener va a estar en función de mi esfuerzo, de mi investigación y de todas las variables que corroboren lo que yo hice. ¿Ok? Por favor. ¿Y por qué hacemos mucho énfasis en esto, muchachos? Porque nosotros debemos salir de la universidad con esa visión de honestidad. Yo alguna vez les comentaba algo y yo tuve una experiencia, ¿no? Una experiencia personal. Cuando yo recién estaba graduado de la universidad, así todo jovencito, yo trabajaba en la universidad como laboratorista. Entonces, en esa época, les doy con cifras, el salario básico era $197, casi $200. Y muchachos,
vino una persona, obviamente una persona conocida, una persona muy cercana, bueno, no cercana, pero una persona con la que se tenía bastante amistad y me dijo, oye, ¿ya te graduaste? Sí, oye, quisieras ir a trabajar en Quito. Digo, bueno, entonces, para ese momento yo recién graduado, ganaba esa cantidad de dinero que les digo, $200, técnicamente, redondeando. Y esta persona me ofrece un trabajo por $2,000. Imagínense, era 10 veces más de lo que yo ganaba. Entonces, cuando a mí me ofrecen eso, obviamente yo me sentí muy contento y todo eso. Pero a veces digo, chicos, Dios pone las cosas en el corazón de las personas. Cuando yo, antes de irme a Quito y aceptar eso, obviamente, yo le pedí mucha sabiduría a Dios y para tomar esa decisión. Y Dios lo que puso en mi corazón fue un no rotundo. Eso ocasionó que de pronto, ¿no? Esa persona incluso se enojó, de que de pronto en mi casa mi hermana me diga, oye, pero ¿por qué no? Y todo eso. Bueno, chicos, pasa el tiempo, muchachos, para serles exactos con el tiempo, pasan 3 años y ya estaba trabajando en una empresa que era una transnacional, que hacíamos software para Colombia, para Venezuela, México y Ecuador. Y estoy almorzando ese día con mis amigos en el restaurante y pasa una noticia en Teleamazonas. Y dicen que en esta institución donde a mí me ofrecieron el trabajo, se llevaron preso al jefe de sistemas. Ese era el cargo que a mí me querían dar. Se llevaron preso al jefe de sistemas, al jefe de tesorería y no sé quién más. Creo que era el de finanzas. Porque se habían hecho pagos de unos proyectos con sobreprecio de unas antenas que se instalaron en el oriente. Y miren, chicos, ahí viene la cosa. Yo cuando vi eso, me acordé tan clarito lo que pasaba en ese momento. Y yo recuerdo, ¿no? Que después de salir de la universidad, no es que me pagaron mucho más, no fue una diferencia del salario a lo que cuando ya me fui a Quito a estudiar el posgrado y me tocaba estudiar y trabajar al mismo tiempo. No era un salario alto, al inicio también empecé por lo bajo y después obviamente fui sumando en base a la experiencia y en base a que uno hacía las cosas con responsabilidad. Pero lo primero que se me pasó en la mente, muchachos, para no alargarnos con esto, era lo que yo les estaba diciendo ahí y lo que les pido aquí en este punto número 5 o 6 es el hecho de manejarnos con integridad y con honestidad, muchachos. Si yo no hubiera sido honesto, si hubiera sido deshonesto, muchachos, tal vez yo hubiese sido la persona que hubiera estado en esa situación de esa otra persona por haber consciente o inconscientemente firmado cosas que no eran legales. Entonces, ahí viene la parte, chicos, de la integridad y la honestidad. Muchachos, en la vida a ustedes les van a poner en el escritorio y les van a decir, mira, dame a mí y te ofrezco el 30%, el 20%, pero si me das a mí el contrato. Y bebí esto, muchachos. A nosotros, en una institución pública, estábamos seleccionando un edificio para la ciudad de Puerto Viejo, para la institución que yo estaba trabajando, y había un edificio que costaba, chicos, todo el edificio costaba casi $1,500,000. Y a nosotros nos quisieron sobornar, chicos, a la comisión con $50,000 a cada miembro de la comisión. Éramos 6. Solamente si es que nosotros le dábamos el contrato a esa persona. Y recuerdo tan claro que uno de los jefes que estaba ahí, la persona que estaba a cargo, el economista Salazar, un viejito que era una persona muy honesta, muy coherente. Lo que hizo, chicos, fue coger la propuesta de este edificio y a pesar, vean, chicos, nosotros le íbamos a dar el contrato sin necesidad de que nos den a coima. Pero nosotros ya teníamos, dijimos, sí, era la mejor opción y todo eso. Y esta persona, no sé, ¿no? Por asegurar, hizo ese acto. Y lo que hizo seguidamente esta persona fue coger, romper la carpeta, romper
todo lo que, los documentos habilitantes y botó en la basura. Y dijo, así nos demoremos un mes más, 2 meses más, lo vamos a hacer, pero de manera transparente. Esas cosas, chicos, esas cosas son lecciones de vida que uno tiene de honestidad. Y cualquiera hubiera dicho, sí, nadie se hubiera enterado, que hubiera cada quien recibido ese dinero. Pero chicos, algo en la vida que sí se aprende, que todo dinero mal habido, así como fácil viene, fácil se va. Entonces, muchachos, la integridad es transversal. Eso les va a pasar a ustedes, les va a pasar a, durante toda su carrera. Lastimosamente vivimos en una sociedad muy corrupta, pero depende de nosotros, chicos. Y les digo, eso pasó hace casi, no sé, hace unos 8 años. Y yo en mi vida he visto reunido todos esos $50,000. Nunca he visto eso en mi cuenta, ni en el banco, ni nunca. No lo he visto reunido todavía con mi trabajo. Pero ¿saben qué, chicos? Yo tengo esa paz, esa tranquilidad de caminar en la calle, que nadie me va a señalar por haberme cogido medio centavo que me haya sido mío, o por haber hecho algo deshonesto, por lo cual a mí me tienen que tildar. Y a veces eso vale más que todo el dinero, muchachos. Entonces aquí, como yo les digo, la formación no solamente es académica, la formación es de valores, es integral, es multidisciplinaria. Entonces, eso, chicos, se aprende en la casa, se fortalece en la universidad y se le aplica en la vida. Pero si eso, chicos, nosotros no trabajamos en eso, va a pasar que en algún momento, Dios no quiera, muchachos, aceptemos, nos veamos tentados y después de un tiempo, chicos, nos toca pagar las consecuencias. Es mejor que no. Por eso hablamos mucho de la honestidad, chicos, y de la integridad aquí en la universidad. Por lo menos yo sí lo hago. Y luego, chicos, el tema de la lectura y la investigación. Ustedes saben que esta materia, al igual que todas las materias que yo dicto, eso es una regla, ¿no? Leer e investigar, leer e investigar, leer e investigar, y el investigar a veces implica incluso mucha práctica en el contexto. ¿Cómo vamos a evaluar? Los porcentajes de evaluación van a estar distribuidos. El 35% de aprendizaje con el docente, el 35% en el experimental y el 30% todo lo que tiene que ver con la parte del aprendizaje autónomo. ¿Ok? Eso está definido en la normativa de evaluación de la universidad. Entonces, como todos los semestres, lo aplicamos y en función de esto sacamos nuestros apuntes. ¿Ok? Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que no esté claro? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que quieran de pronto argumentar? No, y que toca. Ya, perfecto, Marlon. No sé si es que de pronto alguien tenga alguna duda o alguna inquietud. Listo. Entonces, chicos, vamos aquí a cerrar esto. Verán, hay un tema. Cuando a mí me pasaron el listado con, creo que con 11 compañeros. Por favor, muchachos, si este es el caso de, no de una persona, sino de más, traten de legalizar a tiempo su matrícula. El intersemestral anterior tuvo el caso de un muchacho. Entra, se matricula, bueno, estuvo presente en mi clase todo el primer parcial. No legalizó la matrícula. Yo creo que estuvo ahí como viendo si es que le iba bien o le iba mal para legalizar o no. Y para buena o mala suerte le fue bien. Y cuando él quiso legalizar, no pudo porque ya el tiempo era extemporáneo. Entonces, muchachos, no se descuiden de legalizar su matrícula. Aquí veo a 12 compañeros matriculados, pese a que en la lista tengo 11, entonces traten de arreglar eso. Y aquí me está faltando Dayanara Puetate, ¿no? ¿Saben si Dayanara se matriculó aquí? No, ¿Dayanara o Dayana, profe? Ay, no sé, Dayana Puetate es, ¿no? Dayana. No, ella no está en sexto, profe. Ah, ya, listo. Entonces, igual Dayanara Robles, entonces. Ella también no está en sexto.
No, porque le faltaba pasar servicios. Ya, amigo. Ok. Entonces, eso, chicos. Entonces, tratemos, como les decía, de legalizar eso para no tener problemas después, ¿ok? Ahorita mismo estamos, creo que 12 personas, a pesar de que vi que ahí en el listado están algunas personas con puntitos, me parece que esas son las personas que están pendientes de legalizar y de hecho hay una persona más de aquí que no está en el listado. Entonces, por favor, procuremos eso, porque igual si no están... Si no legalizan, luego me toca a mí, si es que no están matriculados legalmente, quitarlos del aula virtual, ¿ok? Ya cuando eso ya eh, no se pueda de pronto legalizar después. Ok, otra cosa que necesito conversar con ustedes es el tema en este caso, de los requisitos. A ver, aquí, requisitos, obviamente, conocimientos en procesos de construcción de software. Básicamente, hemos pasado ya algunas materias. Hemos pasado, por ejemplo, la materia especialmente, la que yo pude impartir el semestre anterior, hablábamos, ¿no? Ya de aplicaciones orientadas a servicios. Y nos vamos a dar cuenta que las aplicaciones orientadas a servicios no son otra cosa que una subrama que vamos a tener dentro de lo que son las aplicaciones distribuidas. Entonces, esa materia para nosotros se constituye ya digamos, ¿no? En un prerequisito conceptual de lo que nosotros vamos a hacer acá. Por favor, tengan habilitada la cuenta siempre tengan activa la cuenta de la UTA, especialmente por los productos que nosotros podemos utilizar dentro de lo que es la plataforma del Office 365. A veces también con las plataformas de Microsoft, por ejemplo, como es el Azure DevOps, por ejemplo. Podemos utilizar con nuestra cuenta de la UTA todo el contexto de lo que nos permite hacer ahí. Y aquí viene algo que de pronto no sé si ustedes ya lo han manejado y es conocimientos del sistema operativo Linux. Cuéntenme, muchachos, qué tan bueno, qué tan amplia es su experiencia manejando Linux o trabajando con Linux. Perfecto, o sea que ya tenemos algo de retroalimentación. No sé si alguien más en alguna otra materia. Solo lo básico y cómo levantar un BPS, tal vez eso, en Ya, Linux. muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, los demás compañeros han tenido experiencia con Linux. Igual solo en sistemas operativos, Inge. Ya, bueno, Un pero poco. ya, bueno, pero ahí el Inge Mayorga sí retroalimenta súper bien la parte de Linux. Ok, muchachos, a ver, ¿por qué les digo esto? Porque miren, nosotros vamos a tener que realizar algunas configuraciones. Vamos a trabajar especialmente cuando estemos hablando de clusters, cuando hablemos de clúster de alta disponibilidad, cuando hablemos de clúster de balanceo de carga. Entonces, eh, ese tipo de configuraciones las vamos a tener que hacer en Linux. Entonces, yo necesito, muchachos, que ya de entrada vayan instalando el VirtualBox. VirtualBox me parece que es un software para lo que es máquinas virtuales, que es mucho más liviano que otro tipo de herramientas orientadas a esto. Por ejemplo, tenemos a Hyper-V. Bueno, si quieren trabajar con Hyper-V, no hay problema, lo pueden hacer. Si quieren trabajar con VMware, ¿no? Como lo conocen, o VMware, también lo pueden hacer. No hay ningún problema. Pero yo sugiero que si pueden hacerlo con VirtualBox, pues VirtualBox es, para mí, ¿no? Para mí en este caso, es mucho más liviano que las aplicaciones anteriores, aunque el hecho de que estemos trabajando con Windows, el Hyper-V también trabaja muy bien, pero sin embargo, y yo recomiendo, es una recomendación,
que lo puedan trabajar con VirtualBox. VirtualBox me parece que es una alternativa muy factible, es muy liviana, ligera. Entonces, de entrada, podrían empezar ya trabajando, instalando, ¿no? Porque obviamente lo que nosotros vamos a hacer a futuro es trabajar con este tipo de configuraciones. Em, por ejemplo, me gustaría de pronto, chicos, que en medida de lo posible, obviamente, claro está, entonces vayamos un poquito ya pensando en lo que vamos a hacer. Básicamente, muchachos, vamos a tener que levantar, cuando hablemos de clusters, vamos a tener que levantar básicamente dos máquinas virtuales en sus computadoras. Entonces, ahí ya tenemos que comenzar a pensar también un poquito en los recursos. Ojo, chicos, no les estoy mandando a comprar otro computador. No, muchachos, no. Pero sí quiero que ustedes vayan ya un poquito viendo cómo responde su equipo, obviamente con su sistema operativo nativo y con dos máquinas virtuales ahí corriendo de manera simultánea. Entonces, generalmente nosotros a veces, chicos, cuando hablamos de Linux, hablamos de los, por ejemplo, chicos, perdón y que les interrumpa aquí, cuando ustedes trabajaron en la materia de sistemas operativos, ¿con qué versión de Linux trabajaron ustedes? ¿Con Ubuntu, con Fedora? CentOS 7, si no me equivoco. Ya, a ver, con CentOS. Sí, profesor. Pero ustedes trabajaron con CentOS la versión de servidor, ¿no es cierto? No la versión desktop. Exacto, Ya, terminal. ya, perfecto. Entonces, eso está bueno porque yo eso les iba a recomendar, ¿no? Generalmente, cuando hablamos de Linux, obviamente, cuando no hemos tenido de pronto una experiencia previa, siempre pensamos en utilizar la versión gráfica de Ubuntu o la versión gráfica de, yo qué sé, de Mint o la versión gráfica de cualquier otra distro como Fedora. Pero recordemos que estos sistemas también tienen su versión de servidor. Y la versión de servidor, aunque pareciera todo lo contrario cuando hablamos de Windows, ¿no? Generalmente una versión de cliente es mucho más ligera que las versiones de server, pero las versiones minimal de estos sistemas operativos también son mucho más ligeras, especialmente en CentOS, cuando estamos hablando de las versiones minimal, son ligeras. Entonces, yo puedo levantar una máquina virtual con 1 GB en RAM y si necesito dos, pues ya sé que de mi memoria total le voy a dar 2 GB a 1 GB a cada una de las máquinas y voy a poder trabajar. Entonces, chicos, la idea es esa, ¿no? Vamos un poquito midiendo el rendimiento de mi equipo. Como les decía, ¿no? Aquí vamos a hacer algunas configuraciones, van a tener que trabajar en eso. Y lo importante es que ya vamos viendo el contexto de qué es lo que nosotros vamos a realizar, ¿ok? ¿Y qué otra cosa aparte de lo de Linux? Y como les decía, vamos revisando, vayan ustedes por su cuenta también investigando, revisen los comandos más importantes, por ejemplo, cómo puedo moverme entre directorios, crear archivos, editar archivos, el manejo, por ejemplo, del editor BI, del BI, famoso BI, cómo puedo dentro de BI, por ejemplo, moverme dentro del editor, insertar, eliminar datos, copiar información dentro del archivo. Hay muchas cosas que se pueden ir haciendo. Y obviamente, cómo instalo paquetes, cómo desinstalo paquetes, cómo actualizo paquetes, y todo este tipo de cositas que son muy importantes, ¿no? Entonces va a llegar el día en que yo les diga, bueno, muchachos, vamos a hacer una configuración, se me ocurre, vamos a hacer un balanceo de carga del servidor web. Entonces, vamos a utilizar dos sistemas server en su equipo y van a tener que probar el balanceo de carga. Entonces yo podría, si yo lo hago así, yo podría, no sé si me ocurre, probar mis equipos de una manera totalmente sencilla, ¿no es cierto?, dentro de mi computadora. Y ahí la idea, como yo les digo, es el hecho de que podamos ir validando lo que ustedes construyeron.
Obviamente es la forma en que yo voy a validar, es que usted me muestre su configuración, pero, obviamente ya vamos preparándonos, o sea, ya que de tal manera que cuando nos llegue a hacer eso, bueno, no me digan, bueno, ¿y cómo creo un usuario? ¿Y cómo me cambio de directorio? ¿Y cómo instalo un paquete? ¿Ok? Entonces la idea es eso, que estemos ya un poquito más familiarizados, que vayan ya desde hoy mismo instalando la máquina virtual, si lo van a hacer con VirtualBox, levanten el Linux, comiencen a hacer pruebas, de tal manera que cuando llegue a la práctica, no nos quedemos un poquito limitados por más que por la configuración, por el manejo, ¿ok? Y como les vuelvo a repetir, recordemos que esta materia se enfoca mucho en lo que es este tipo de configuraciones. Entonces, muchachos, desde ya vamos repasando, vamos investigando, vamos preparándonos para cuando tengamos que empezar a configurar este tipo de cosas, ¿ok? Listo. Entonces, una vez que, como decía, como tercer requisito, conocimientos del sistema Linux, ¿no es cierto? Por favor, también el tema de virtualización. Ahí ya viene la parte, otra cosa que les recomiendo. Recordemos que aquí cuando nosotros hablamos también de virtualización, no solamente estamos hablando un poco bueno, instalo el VirtualBox y ya, todo está lindo, todo está bien, sino que tratemos también, permítanme aquí, voy a abrir mi VirtualBox para que lo puedan ver. De pronto acá a nivel de VirtualBox sería importante, ¿no? Que ustedes puedan ver cómo yo a nivel de VirtualBox, por ejemplo, ¿no? Puedo agregar, por ejemplo, cómo puedo cambiar la configuración de red, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, aquí, perdón, configuración mejor aquí, cómo aquí a nivel de red de pronto puedo agregar más de un adaptador, cómo le puedo de pronto agregar otro disco, o cosas como, por ejemplo, tener una carpeta compartida, cosas como eso, ¿no? Entonces, siempre es importante que ese tipo de elementos vayamos un poquito nosotros manejándolo, entendiéndolo, comprendiéndolo, porque obviamente mientras más tengamos esa experticia a la hora de manejar, nos vamos a tener de pronto un poquito mayor de posibilidades de ir mejorando, ¿no es cierto?, nuestros esquemas de configuración a la hora de realizar las tareas. Nada más que manejar, bueno, vamos a trabajar con Zoom porque me parece que es la herramienta que es un poquito más ligera a diferencia del Teams. Me parece que Zoom es mucho más ligera a la hora de trabajar. Vamos a trabajar con herramientas de ofimática para nuestras presentaciones, trabajos, informes y todo lo que tengamos que hacer. Nuevamente, fortalecer destrezas de lectura e investigación, ya sea en español o en inglés, por favor. Vamos, chicos, generando, ¿no? De manera innata esa habilidad de abstraer la información, de encontrar información y que esa información sea útil para lo que nosotros necesitamos hacer. Y lo otro que les pido, por favor, también es que instalemos el Visual Code y el Community, que de hecho, si lo tienen ya del semestre anterior, pues no hay ningún problema, lo vamos a volver a utilizar, con el fin de que, por ejemplo, para la parte de lo que es la programación en SOA, y de pronto, cuando tengamos que hacer alguna cosita adicional, por ejemplo, en la parte de lo que es la programación paralela, cuando tengamos que hacer programación en hilos, etcétera, etcétera. Eso, muchachos, con respecto a la parte de requisitos y prerequisitos. Entonces, no sé si tienen de pronto, muchachos, hasta aquí alguna pregunta, alguna inquietud, algo que de pronto no esté claro. A ver, por favor. Miren, chicos, ¿por qué no lo he mencionado? Es precisamente porque dependiendo de la práctica, ojo, yo les voy a decir o les voy a dar la posibilidad de que ustedes a la hora de hacer la configuración puedan elegir la versión, ¿ok? O en su momento yo les diré, por ejemplo, chicos, se me ocurre. Yo les digo, para la parte de configuración de alta disponibilidad, por favor, vamos a utilizar
se me ocurre Ubuntu Server, ¿ya? O les digo de una, vamos a hacerlo con CentOS. O les puedo sugerir, de pronto se me ocurre, ni CentOS, ni Ubuntu, y les digo, bueno, hagámoslo con Fedora. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea, muchachos, es que justamente, ¿no? Tengamos la posibilidad de trabajar con el sistema o con la versión de Linux que mejor de pronto se adapte para una determinada práctica. Porque también les puedo decir, bueno, háganlo ustedes con la versión que crean conveniente. ¿Ok? Al fin y al cabo, Linux es Linux. Entonces, de pronto usted me va a decir, bueno, yo investigué, hice mi configuración y mire, yo lo hice con Fedora. Y de pronto Marlon me dice, ¿sabe qué? Pero en cambio yo lo hice con Ubuntu Server y funciona. Entonces, no importa. Ahí el tema es que no nos vamos a casar con una versión, sino que dependiendo de las necesidades podríamos optar por una u otra. ¿Ok? O en el mejor de los casos, incluso dejarlo abierto. ¿Ok? ¿Sí estamos claros, Steven? No, es que no les voy a decir ejemplo, no les voy a decir ahorita en clase, listo, trabajamos con CentOS. No, o sea, eso va a ser programado, ¿ok? Entonces, cuando vayamos a trabajar, por ejemplo, voy a hacerlo acá, de pronto si no han tenido experiencias previas, yo digo, ok, Ubuntu Server. Miren, vengo acá y aquí está Ubuntu Server. Me dice que acepte las cookies, digo que bueno. Entonces aquí me va a decir, mira, aquí tengo las opciones, me dice Ubuntu Server, bueno, me vine directo acá, me dice Manual Server Installation, listo. Y aquí está, mire, la versión de Ubuntu Server, la versión 20.04.2, ¿ok? Y ya tengo en release la 21.04, ya, dependiendo cómo quiera trabajar. Si no, le digo, bueno, vamos con Fedora. Y vengo a Fedora, igual, y si yo le doy clic, me empiezo a descargar las de estas. Y por acá, mire, tengo Fedora Server. Y tengo las diferentes versiones de Fedora. Si se da cuenta, tengo imágenes de 32, en x86-64, ¿ok? Entonces, aquí yo ya puedo elegir, ¿no? Dependiendo del tipo de arquitectura que yo tenga en mi equipo, ¿ok? Y básicamente, y de hecho, ¿no? Yo he visto que aquí miren, yo ya tengo esto y se empiezan a bajar ahí la ISO, ¿no? Eso es todo. Entonces, cuando tengan que hacer una práctica, cuando tengan que hacer una tarea, venimos acá, nos la descargamos, ¿ok? Y ya dependiendo, ¿no es cierto?, de lo que vayamos a hacer, podemos trabajar. Puede darse el caso que aquí también bajemos, ¿no es cierto?, CentOS. Entonces aquí recordemos que es la versión 8 y la 7, si no me equivoco. Vamos acá a Download. Y aquí yo tengo, ¿no es cierto?, CentOS 7, CentOS 8. Y si yo quiero bajarme, por ejemplo, la versión 7, aquí ya tengo las ISO, ¿no? De hecho, si le doy clic aquí, si se fijan, aquí tengo todos los repositorios de donde yo me quisiera descargar la versión de CentOS, ¿no? Entonces digo, a ver, por aquí debe estar la de Cedia, la de la UTA. Miren, la UTA también tiene un repositorio para descarga de las versiones de CentOS. Y digo, bueno, me la bajo de la UTA. Y aquí me dice, ¿no? ¿Qué versión me la quiero descargar? Dependiendo de lo que yo necesite. Y por aquí debe estar la minimal. Aquí está, miren, la minimal ISO. Esta pesa 973 megas. Y le doy clic y miren, ya ahí me la bajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de ahí ya depende, ¿no? De qué versión quiera. Yo les puedo dejar incluso en alguna, dependiendo la tarea, podríamos dejar esto como abierto. Yo le puedo decir, bueno, aplique o configure su server con la versión de Linux que usted quiera. O sea, yo le puedo decir así, sencillo. Y usted obviamente va a decir, bueno, me voy con Ubuntu, me voy con Fedora, me voy con CentOS, ¿ok?
Ahí lo único que debemos de entender es que algunas de estas, por ejemplo, Fedora, CentOS, son versiones de Linux que vienen del proyecto Red Hat, ¿no es cierto? Entonces tienen determinada forma incluso para instalar los programas, tienen una forma diferente de cómo hacerlo, a diferencia de los que vienen, ¿no es cierto?, de Debian. Entonces, eso es todo. Eso es todo. No, no hay nada más. No nos podemos perder con esto, como le digo, ¿no? Dependiendo qué es lo que yo quiero hacer. Muchas personas consideran que CentOS es muy bueno y creo que sí. O sea, CentOS me llama mucho la atención. De hecho, yo trabajo mucho con CentOS. Fedora, yo cuando empecé a estudiar Linux, así como ustedes, cuando era mucho más joven, pues obviamente yo empecé con Red Hat, cuando Red Hat era antes de que sea parte de Oracle. Red Hat era así mismo abierto y bueno, ahí empezamos con Red Hat. Luego, cuando Oracle se empodera de Red Hat, entonces obviamente todo el mundo vino a trabajar con Fedora, que era como la versión gratuita de Red Hat, ¿no es cierto? Y después, obviamente, comienzan a aparecer los sistemas como Ubuntu, que es dentro de Debian uno de los más fuertes y completos que vamos a tener, ¿ok? Entonces, eso, muchachos, eso tenemos aquí, muchísimas distros de Linux, pero yo creo que básicamente nos vamos a mover entre estas tres. Es que no hay más opción. De hecho, hay un proyecto que se llama OpenSUSE, no sé, OpenSUSE, por aquí. Si lo ven, aquí tenemos también OpenSUSE. Y OpenSUSE me dice, bueno, ¿quieres una versión de esto o una versión server? Así como lo tenía Fedora, así como lo tenía también Ubuntu, ¿no? Y le digo, sí, voy a la versión server y me dice, mira, aquí tienes algunas versiones, ¿ok? Y aquí me dice, bueno, y vas a encontrar las ISO, si quieres descargártelas, y ahí ya depende, ¿no es cierto? Para poderme bajar. Y eso es todo, chicos, eso es todo con lo que tiene que ver con esto. Por eso yo les digo que aquí lo importante sería que ustedes, ¿no? Puedan decir, bueno, me lo voy a descargar, ejemplo, me voy a descargar CentOS, me bajo la versión minimal. Esa versión minimal me la traigo acá y la instalo dentro de VirtualBox. Y dentro de VirtualBox, pues voy a comenzar a hacer mis prácticas, ¿no? Voy a comenzar a revisar cómo creo un usuario, cómo, por ejemplo, cómo le cambio la clave, cómo creo un directorio, y comienzo a hacer con la parte básica. Entonces, voy a poquitos y cuando usted diga o cuando tengamos que hacer lo siguiente, ¿no? Se me ocurre un balanceador de carga de un servidor web. Entonces, eso ya usted no le va a coger acá tan duro porque usted ya va a tener el expertise de poder trabajar. ¿Ok? Eso, chicos. No sé si está ahí un poquito más claro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Sí, de mi parte, Inge. Lo que pasa es que como yo me cambié de disco, obviamente ya no tengo el Visual Studio el Community y quisiera saber qué módulos nomás necesito para descargarme de una vez hoy. Ya. A ver, vamos, déjenme, les abro ahorita el Visual Studio para poder indicarles, ¿ya? A ver, muchachos. A ver, vamos a continuar sin instalar nada. A ver, ¿dónde estamos? Déjenme ver si va por aquí. Ya, aquí está. Pero, a ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? Ah, aquí está, perdón. ¿Sí lo ven? A ver, yo un poquito por mí hablo como Hernán. Yo tengo instalado todo porque hay muchas cosas que me gusta ir probando, haciendo. Sin embargo, cuando a ustedes les toque instalar, a ver, chicos, esta que dice SPNEDA Web Development, de cajón.
Azure Development, opcional. Python Development, les recomiendo que lo instalen. Node.js, opcional. .NET Desktop Development, este sí le van a incluir. Desktop Development con C++, opcional. Universal Win, opcional. Desarrollo móvil, si ustedes gustan. Yo personalmente sí me gustaría que lo instalen para luego poder hacer las pruebas del WCF de pronto con un cliente móvil. ¿Ok? Desarrollo web con C++, móvil, perdón, con C++, opcional. Este ya no es necesario. Juegos, los dos, opcionales, no es necesario. Data Storage and Processing, este sí me lo instalan, por favor. Data Science, opcional. Extensiones de Visual Studio, opcional. Office, opcional. Linux, si ustedes gustan, pueden agregarle este, no hay problema. Y .NET Core multiplataforma, instálenlo. Sí, pónganlo nomás, no hay ningún problema. Sí, ahí estamos. Sí. ¿Ok? ¿Estamos, muchachos? Sí, gracias. Ya, con todo gusto. Listo, muchachos. Entonces, con eso, obviamente, la parte de programación no la vamos a hacer en la primera semana, no sé si en la segunda, pero creo que ya en la tercera empezamos a meternos en la parte de hilos y todo eso. Entonces, ahí sí ya necesitamos tener construido nuestro codiguito, ¿ok? A ver, ¿qué más, muchachos, con respecto a esta partecita de aquí? Y listo, nada más, nada más. Yo creo que con eso, yo creo que con lo que hemos conversado, más las indicaciones que les he dado, por favor, eso básicamente es lo que nosotros vamos a requerir para poder trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, muchachos, por favor, miren, aquí dentro del aula virtual, si ustedes se fijan, en la parte del primer parcial debe estar habilitado algo que dice evaluación. Perdón, esto lo voy a cerrar. Debe decir algo que diga evaluación. Algo que diga evaluación, prueba diagnóstica, algo así. ¿Sí la pueden ver? En primer parcial. Aquí está, evaluación diagnóstica, ¿no es cierto? Por favor, vamos a rendir esta evaluación. A ver, esta evaluación no tiene carácter sumativo sobre su calificación sobre 10 puntos. ¿Estamos? Entonces, yo necesito, muchachos, que esta evaluación la den ustedes en base a los conocimientos actuales que ustedes tengan con respecto a algunos temas, principios y especificidades que se manejan dentro de la materia de aplicaciones distribuidas. Entonces, por favor, ingresemos aquí y, por favor, empecemos a dar la evaluación, ¿ok? De hecho, señor Carrera, ha entrado y ha finalizado ya. No, aún no, Inge. ¿No? Ya, listo. Entonces, por favor, ingresen, chicos, ingresen todos. Vamos a dar 15 minutitos para hacer esta actividad y en 15 minutitos nos volvemos a encontrar, por favor. Ok, entonces son 6:11, a las 6:20, 15, a las 6:25, por favor, nos volvemos a encontrar. Denlo despacio, piensen bien. Como les digo, a pesar de que no tiene un carácter sumativo, para mí es muy importante retroalimentarme del conocimiento actual que ustedes tengan que deben tener sobre algunas temáticas en cuestión. Como les digo, esto no es para saber quién sabe más, sino para mí es muy importante saber cómo estamos en base o en función de los conocimientos que vamos a tener que revisarlos. Entonces, por favor, pueden empezar.